Estudiantes de colegios agredieron a miembros de la Policía Nacional cuando acudían a un llamado para atender una emergencia. En lo internacional, fuerte incendio en una fábrica de fósforos en Indonesia dejó al menos 30 personas fallecidas y varias heridas. Además, gobierno iraní mostró restos del dron destruido en su territorio como prueba para desmentir la versión de Washington. Viernes 21 de junio del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Las fuertes lluvias que se registran en la Amazonía mantienen cerradas varias vías en la provincia de Napo. El Comité de Operaciones Emergentes solicita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se declare la emergencia vial. El Comité de Operaciones Emergentes Provincial se activó para analizar la magnitud de las afectaciones. En su primera reunión resolvieron solicitar la declaratoria de emergencia vial en la provincia. Estamos con varios derrumbos y las vías están siendo amenazadas, hay partes que hay socavamientos, también hay deslizamientos. Las autoridades continúan con la evaluación de las afectaciones producto de las lluvias. La creciente de los ríos nos preocupa mucho porque la temporada invernal sigue en aumento, todos los días está lloviendo, ustedes pueden ver y que tenemos que estar alertas. La Policía Nacional recomienda no tomar riesgos innecesarios para evitar pérdida de vidas al intentar hacer trasbordo o limpiar manualmente las vías. Sí hemos tenido inconvenientes en los cuales las personas, especialmente en la Virgen de Guacamayos, han retirado el material ellos mismos con un riesgo altísimo, ¿no? El Comité de Operaciones Emergentes Provincial permanece activado. Además, las mesas técnicas del COE recorren las comunidades afectadas por el desbordamiento de los afluentes del río Napo, informó Telmo Narváez. Y frente a esta situación, un equipo de Televicentro se trasladó al cantón Quijos, lugar en el cual la tarde de este jueves, tras un fuerte aluvión, se desplomó el puente sobre el río Huango en el kilómetro 51 de la vía Papayacta-Baeza. Las fuertes y constantes lluvias que se registran en la provincia de Napo mantienen en zozobra a sus habitantes. En la vía que conecta Papayacta-Baeza en el cantón Quijos se han reportado más de 10 deslaves. Lo peor ocurrió el pasado jueves cerca de las 3 de la tarde. Un fuerte aluvión arrastró todo lo que encontró a su paso: lodo, palos, piedras y esta enorme roca que quedó represada en el puente sobre el río Huango, el mismo que fue arrastrado minutos más tarde. A partir de las 3 de la tarde ha pasado esta situación y no, de lo que sé es que se ha ido el puente y supuestamente en 6 días se habilita la vía. Una desgracia con suerte, dicen los moradores, pues en el preciso momento en el que el puente se desplomó, circulaba un vehículo que terminó en medio de los escombros. La fuerza del agua al puente le golpea y hace girar, y al momento que los carros están pasando, y ahí mismo ya le va arrastrando. Pero gracias a Dios, sé que solo están heridos levemente. Este puente permite que quienes viajen desde Quito lleguen a las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana. Hoy se ve afectado el turismo, el comercio, incluso el trabajo y la educación, aseguran quienes habitan en las parroquias aledañas. Mis niñas están abajo en Cuyuja, casi todos los estudiantes están atrapados en la parte de abajo. Y nos afecta porque los niños ya empiezan exámenes el lunes. Y es que los deslaves no solo son en esta vía, desde Baeza hacia el Tena, en el sector de Guacamayos, un fuerte alud. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tractocamiones ya trasladan las piezas y partes del puente Bailey emergente que reemplazará al colapsado. El puente Bailey que viene desde Riobamba prácticamente están ya en camino. Demoraríamos alrededor, no podríamos decir los días exactos, pero no menos de unos 8 días.
Y las lluvias no cesan, así lucen ríos como el Quijos, Cosanga, Napo y otros. La ciudadanía teme que de continuar a este ritmo generen más desgracias. Con cámaras de Francisco Corella desde el Cantón Quijos, informó Adriana Rojas. El director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, César Cárdenas, acudió hasta las oficinas de la Asamblea Nacional en Guayaquil para entregar 2 denuncias contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez. La primera es por presunta falsedad de documentación y la segunda es para que sea destituido del cargo. De igual forma, esas denuncias fueron entregadas en las oficinas de participación ciudadana que funcionan en la urbe porteña, para que sea entregada a los 7 consejeros principales de dicha entidad. El Pozo, inclusive, que fue director administrativo del convento San Esteban de Salamanca, en España, nosotros obtuvimos mediante correo electrónico una conversación con el prior y también certificó de que nunca ha sido director administrativo, ni ha ocupado ninguna función ni cargo en ese convento. No somos autoridad, no somos un ente estatal y público de investigación. Yo creo que la Asamblea Nacional debe hacerlo, la Comisión de Fiscalización debe hacerlo y en su debido tiempo también las acciones legales, si así se decide hacerlas, van a tener que determinar esas cosas. Si ellos dicen que van a combatir la corrupción, que quieren terminar con la corrupción, porque ese ha sido su discurso y con ese discurso todo el mundo hizo campaña. Ya ganaron, ahora demuestren por el país y empiecen por casa. A través de su cuenta de Twitter, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, informó que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, habría cometido una ilegalidad al desafiliarse del Partido Socialista 3 meses antes de su postulación a este organismo. Según Pita, Tuárez habría incumplido el requisito de no ser afiliado a un partido político 5 años antes de su inscripción. Y en la Asamblea Nacional se cataloga como un avance a la libertad de expresión al proyecto de reforma que fue enviado por el Ejecutivo para eliminar la sanción penal que pesaba en contra de quienes cometan delitos de calumnias. El proyecto ya está en manos del Legislativo para su análisis. El proyecto fue enviado oficialmente por el presidente Lenín Moreno hasta la Asamblea y busca reformar el artículo 396 del Código Penal, reemplazando las sanciones penales en torno al delito de injurias por uno en el que se determina como una contravención y se lo sanciona con hasta 80 horas de trabajo comunitario. Con esto el presidente cumple con su promesa hecha el 24 de mayo, en el que anunció que pedirá eliminar la prisión por esta causa. Por eso propondré que las calumnias sean sancionadas con penas que no incluyan cárcel, eliminando así un mecanismo que puede ser usado para amedrentar a las personas por sus opiniones. En la Asamblea existen reacciones. Quienes han luchado por reformar este código para evitar que se sancione con cárcel las calumnias, aseguran que esta decisión del presidente es un gran avance para la libertad de expresión. Lo que se busca es no afectar a la libertad de expresión, que todo lo hagamos en el marco de respeto y que no hayan exageraciones cuando se tratan de estas situaciones. Que con esta reforma se podrían subsanar los errores que se habrían cometido afectando la libertad de expresión. Y realmente es positivo porque no se podría, por al son de la honra, poder perseguir a un ciudadano que es obviamente crítico, ¿no? Me parece que en ese sentido va. De ahí hay otros mecanismos legales que de alguna manera también sancionan el tema cuando atacan obviamente a la orden y dignidad de una persona. Hablemos de 3 a 5 años que también establecen el COIP. Acá no descartan que este tema sea incluido directamente en el segundo debate de las reformas que ya analizan dentro de la Asamblea. Todo dependerá de si el CAL da luz verde al proyecto. Que no podemos cerrar la posibilidad a que los actores, las autoridades presenten propuestas para mejorar. Todo momento y todo tiempo es oportuno para ello. Son las primeras reacciones que se generan tras la decisión presidencial de reformar el COIP para eliminar la pena de cárcel al delito de calumnias. Informó Javier Gallo. El informático sueco Ola Vini, quien fue puesto en libertad, se presentó ante la Fiscalía tal como lo determinan las medidas cautelares que se le dieron en lugar de la prisión preventiva. El informático sueco Ola Vini, quien recuperó su libertad el jueves, acudió a la Fiscalía para presentarse ante las autoridades en el cumplimiento de las medidas cautelares que se le impuso luego de que la Corte Provincial de Pichincha aceptara el recurso de habeas corpus propuesto por su defensa. Estoy aquí. Llegué para presentarme ante el juez porque soy inocente. No he cometido ningún crimen. Ecuador es mi hogar y estoy feliz de estar aquí.
Bini, quien ha residido en el Ecuador desde el año 2013, asegura que no vulneró ningún sistema informático como se lo acusa. Al extranjero se lo prohibió salir del país mientras perdure la instrucción fiscal. Bini, amigo del australiano Julian Assange, fue detenido el mismo día en el que el fundador de Wikileaks fue apresado por las autoridades británicas luego de que Ecuador lo expulsara de la Embajada de Londres. En cuanto a la relación con Assange, Bini se pronunció. Él es mi amigo, pero hoy estoy aquí para presentarme ante el juez por mi propia cuenta. No he cometido ningún crimen y soy inocente. El ciudadano sueco pasó detenido 70 días en el Centro de Detención Provisional de Quito y sus abogados siempre consideraron que el proceso de arresto fue arbitrario e ilegal. El informático dijo estar predispuesto ante las investigaciones de Ecuador que pretendan realizarse de acuerdo al pedido de investigadores estadounidenses para el caso Wikileaks y Julian Assange. Voy a dar cumplimiento a la solicitud de la justicia y las autoridades como lo he venido haciendo y como lo voy a hacer. Esto es una muestra de eso, y por eso estoy aquí el día de hoy. Ahora, en libertad, Bini deberá comprobar su inocencia, informó Valeria Navarro. El Consejo de la Judicatura de manera oficial notificó a la Fiscalía que se dio paso a la designación de los nuevos fiscales para varias provincias del país. Esta designación contribuye a buscar mecanismos de lucha contra la delincuencia. Además, se conoció que la Fiscalía podrá contar con mayor número de fiscales para poder actuar de manera oportuna en las investigaciones penales que se inician en todo el territorio ecuatoriano. Estamos para cumplir con los compromisos ciudadanos y, señora fiscal, vamos a tener todo el marco regulatorio pronto para que dentro de ese marco regulatorio podamos entonces proseguir con el proceso de promoción de la carrera fiscal. 12 de los fiscales que han sido designados por este Consejo de la Judicatura, tenemos un déficit de 526 agentes fiscales todavía y aspiramos a que con los concursos de méritos y oposición que en los próximos meses se lleve a cabo, poder ir subsanando este tema. El ministro de Ambiente, Marcelo Mata, reiteró que ha solicitado al periódico The Guardian los respaldos del reportaje en donde se menciona a Ecuador como receptor de residuos plásticos provenientes de los Estados Unidos, a fin de tomar las acciones necesarias para precautelar el cuidado y protección a favor del medio ambiente. Que el Ecuador no importa desechos plásticos de Estados Unidos, tal y como lo aseguró una investigación publicada por el diario británico The Guardian, fue lo que ratificó el ministro del Ambiente, Marcelo Mata. El Ecuador no está importando. Quien además reiteró lo que ya se había difundido a través de un comunicado de la cartera de Estado que lidera. Hemos pedido al diario londinense que nos dé la información para hacer esa investigación. Pues no tenemos información al respecto, al menos nosotros no vamos a permitir que se importe ningún tipo de desecho a nuestro país. Explicó que se están haciendo también investigaciones para saber si empresas ecuatorianas han importado algún tipo de plástico. Esto, aunque dijo, no se haya reportado ninguna importación al respecto. A raíz de la del Código Orgánico Ambiental, lo pueden traer, pero no desechos, sino residuos que son susceptibles, pero plástico, son susceptibles de un reciclaje posterior para no estar utilizando nueva materia prima, sino la materia prima que existe. Eso es bueno ambientalmente. Estas declaraciones las dio minutos antes de que inicie el evento de reconocimiento a actores que ejecutan acciones para la gestión integral de reciclaje. Estas políticas permitirán convertirle a nuestro país en un referente mundial en materia ambiental. En la premiación se incluyó a recicladores, pero también al único sistema colectivo de reciclaje y aprovechamiento de neumáticos por su aporte al cuidado del ambiente. Bueno, consideramos que es un reconocimiento justo, ¿no? Un reconocimiento justo a la gestión que se viene haciendo en el caso de Seginus ya desde hace un año en reciclaje de llantas. En Quito informó Andrea Orbe. El presidente Lenín Moreno visitó la ciudad de Machala, donde participó de la sesión extraordinaria por la conmemoración de los 195 años de cantonización de la urbe.
El presidente de la República, Lenín Moreno, junto al segundo mandatario y varios ministros de Estado, arribaron la mañana de este viernes hasta la provincia de El Oro, donde participaron en diferentes actos. Uno de ellos fue la sesión extraordinaria de Consejo por conmemorarse 195 años de cantonización de Machala. Aquí el jefe de Estado indicó sobre los créditos otorgados para obras en la ciudad. A Machala hemos destinado 110 millones de dólares para apoyar las obras del gobierno local y otras inversiones que mejoran la calidad de vida de la población. Además, hizo énfasis en la construcción y ampliación de la vía Machala-Guayaquil, que está dividida en 3 tramos y tiene un costo aproximado de 300 millones de dólares. Hemos destinado ya cerca de 60 millones de dólares para 3 tramos que superan los 200 kilómetros y que unirán Guayaquil, Machala y Huaquillas. Mientras que el vicepresidente inauguró el paso elevado en la vía Y de Corralitos en el tramo Unión Colombiana. Además, entregó créditos otorgados por Ban Ecuador a jóvenes emprendedores con un monto de $500,000. Que más buenas noticias para el país. Seguimos gestionando, construyendo, haciendo obras importantes que significan cambios positivos en la vida de la gente. Moreno finalizó diciendo que durante su mandato se han entregado $615 millones para obras en la provincia. Desde Machala informó Karina Valdivieso. El Ministerio de Producción anunció que se encuentran analizando las acciones necesarias para cumplir con lo determinado por la Corte Constitucional, a fin de que el acuerdo comercial entre el Ecuador y el EFTA siga su curso hacia su ratificación y vigencia. Esto después de que la Corte Constitucional declarara preventivamente la necesidad de establecer una reserva al artículo 6.4 del mismo. Otorgar a los proveedores de las demás partes del acuerdo un trato no menos favorable que el otorgado a los proveedores locales fue el punto por el que la Corte Constitucional declaró preventivamente la necesidad de establecer una reserva al artículo 6.4 del acuerdo que se firmó en junio pasado entre el Ecuador y el EFTA por sus siglas en inglés. A decir de la Corte, con este punto se contraviene lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución, que exige la priorización de los productos y servicios nacionales. Esta resolución llamó la atención de muchos empresarios. Sin embargo, para Javier Rosero, gerente técnico de Fedexport, es algo que estaba dentro de las posibilidades. Y en nuestra opinión, esa reserva de compras públicas se encuentra dentro del texto negociado porque permite dar prioridad a los proveedores locales que no superen determinados umbrales. Asegura que con esta resolución los tiempos no se han alterado y que ahora el acuerdo deberá ir al legislativo, tal como estaba previsto. A la cual nosotros instaremos en su momento para que pueda dar una respuesta muy pronta en la comisión y después en pleno, de tal suerte que podamos ratificarlo inmediatamente y enviarlo a los países del EFTA. Yuri Parreño, ministro encargado de la producción, señaló que mantienen conversaciones constantes con los jueces de la Corte Constitucional para solventar las dudas que sean necesarias. Estamos trabajando de la mano, nos hemos reunido con varios jueces y estamos seguros que no va a ser necesario más que varias reuniones adicionales, con lo cual vamos a solventar este inconveniente. El vicepresidente Otto Sonnenhosner también se refirió al tema. Estamos revisando esa observación en el párrafo, pero sin duda alguna todos los acuerdos comerciales que podamos firmar y que los acordemos en beneficio del Ecuador van a servir justamente para seguir desarrollando productivamente el país y generar empleo. ¿Sí? Los productos que actualmente ya se exportan a los países que conforman el EFTA son el banano, la rosa, el brócoli y productos de la pesca. Sin embargo, con el acuerdo existe potencial de acceso para café ya elaborado, frutas frescas, conservas de frutas, entre otros. En Quito informó Andrea Orbe. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Y al regresar, mucha atención, en un operativo de la UNACE realizado en Santo Domingo de los Áchilas, fueron detenidas varias personas por asociación ilícita. Además, al interior de la terminal de Quitumbe, en el corredor sur, policías fueron agredidos por presuntos estudiantes de un colegio. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En un operativo de la UNACE realizado en Santo Domingo de los Áchilas fueron detenidas 8 personas por asociación ilícita, entre ellos 5 trabajadores de la Agencia Nacional de Tránsito. Durante un fuerte operativo policial efectuado en Santo Domingo, 8 personas fueron detenidas. 5 son funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito en esta provincia. Están alrededor de 5 personas que fueron 4 funcionarios, una persona que labora en la institución.
En rueda de prensa, el director de esta entidad mencionó que ingresó hace poco al cargo y desde entonces habría recibido amenazas. Se recibió llamadas intimidantes que no procedieron a más, lo cual yo denuncié en su respectivo momento en la Fiscalía. Fue la primera semana, de ahí no tuvo mayor realce o mayor continuidad. Destacó además, él no fue detenido en ningún momento y que la agencia se encuentra laborando. Y la Agencia de Tránsito Nacional de Santo Domingo está presta a colaborar en todo lo que necesiten los señores oficiales con el fin de esclarecer su investigación. Los detenidos estarían acusados de asociación ilícita y extorsión, además de emisión y falsificación de licencias y matrículas. Por diferentes factores que mencionaron los señores de LUNASE. No entraron en detalles porque es un proceso de investigación. El caso se vendría investigando desde febrero. Se realizaron varios allanamientos en norte, sur y centro de la urbe colorada. Desde la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira Lor. 12 kilos de marihuana fueron decomisados en las ciudades de Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. El alucinógeno estaba destinado para consumo interno. 2 personas fueron detenidas, estarían vinculadas a tareas de abastecimiento. En el primer caso, agentes de la Dirección General de Inteligencia trabajaron por algunas semanas para identificar a un individuo que sería parte de una presunta organización dedicada al abastecimiento de alucinógeno. Como para no levantar sospechas, en las respectivas entregas utilizaba una bicicleta como fachada. En la mochila iban los paquetes prohibidos. Se ha logrado dar con una organización delictiva a la cual se dedicaba al abastecimiento de sustancias sujetas a fiscalización. Los agentes lo sorprendieron cuando iba a cruzar el parque. Antes que intente huir, le cerraron el paso y en la requisa aparecieron 4 bloques de una sustancia verdosa. En la prueba de campo dio positivo para marihuana. La droga estaba destinada para microtráfico. El peso 4 kilos. Un ciudadano se movilizaba en una bicicleta. Teníamos ya la información de que este ciudadano no es primera vez que realiza estas situaciones. Cayó una pieza importante de la supuesta red de microtráfico cuyos miembros se ingenian para esconder su actividad ilegal, pero que deja buenas ganancias. Registra antecedentes penales. Asimismo, ha sido en una de las zonas llamadas rojas de la ciudad, en la cooperativa Juan Eulogio Pazmiño. En otro punto del país, en esta ocasión en el ingreso a la ciudad de Esmeraldas, por información entregada por Inteligencia Naval, agentes antinarcóticos procedieron a parar la marcha de un bus de servicio intercantonal que cubría la ruta San Lorenzo-Esmeraldas. En una de las bodegas apareció una maleta que al abrirla escondía 8 bloques de marihuana tipo creepy. Una persona fue detenida. Presumen que el cargamento tenía que ser entregado en algún sector de la ciudad para consumo interno. Se procedió a realizar un operativo conjuntamente con la Dirección General de Inteligencia. En este caso, la droga venía desde la frontera norte, pretendía llegar burlando los controles de interdicción de carreteras. En Quito informó Iván Casamen. Al interior de la terminal de Quitumbe, en el corredor sur de Quito, policías fueron agredidos por presuntos estudiantes de un colegio. Los uniformados acudieron a un llamado de auxilio por una gresca. A veces resulta difícil creer que las imágenes son reales. El video deja ver a varios jóvenes supuestamente estudiantes de colegio como los protagonistas de una violencia que asusta. Intentan agredir con patadas y puñetes a un servidor policial del grupo de operaciones motorizadas. Problemas por decirles que se retiren, comienzan a pegarles a los policías justo en este momento. Los antecedentes los relató el mayor Max Molina del distrito Quitumbe. El oficial dijo que sus compañeros acudieron a un llamado de auxilio por una riña que se registraba en el corredor sur entre jóvenes de estudiantes cuando los 2 uniformados intentaron calmar los ánimos. La ira de los revoltosos apuntó a los policías. El personal policial que estaba dando su presencia en el sector lo que trató de hacer es separar a los estudiantes que se estaban agrediendo entre ellos y ahí producto de eso también fueron agredidos. La peor parte llevó uno de los uniformados, fue alcanzado por algunas patadas y golpes de puño, pero nada de consideración, pero sí preocupante por el nivel de violencia de los presuntos colegiales. El personal como está capacitado, entonces ellos hacen el uso progresivo de la fuerza
y piden más apoyo policial. El Código Orgánico Integral Penal señala: la persona que maltrate, insulte o agreda de obra a los agentes encargados de precautelar el orden público en ejercicio de sus funciones será sancionada con privación de libertad de 5 a 10 días. Es un aproximado de 15 a 20 personas que se ve ahí en el tumulto, que son parte de esta gresca. Presunto espíritu rebelde estudiantil que en esta ocasión terminó en vandalismo. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en el sector de Monjas Las Orquídeas, un hombre murió al caer al río Machángara. Rescatistas del Cuerpo de Bomberos lo sacaron del agua. Algunas personas indicaron que vieron al difunto al otro lado del río libando con un amigo. Al parecer se quedó dormido al filo del barranco, se movió y cayó al fondo cerca de 20 metros. Avisaron inmediatamente a los bomberos, buscaron ayuda, pero el caudal estaba crecido y no fue posible sacarlo. Al momento de nuestra llegada le encontramos a la persona en el interior del río, ¿sí?, sin signos vitales. Posterior se hizo las técnicas de rescate para extraer al fallecido. Del sitio de la caída donde fue encontrado fue arrastrado por la corriente más de media cuadra. Los vecinos no lo perdieron de vista, pero ir por el amigo era muy arriesgado. El cuerpo quedó flotando en una llanta que se atascó en medio de las rocas. Aproximadamente de unos 40 a 45 años de edad, porque el río estaba crecido. El hecho convocó a decenas de vecinos que indignados comentaban que los chumaditos llegan al barrio en busca de huanchaca, que hay varios puntos donde venden en la mañana, tarde y noche. Aunque no sabían dónde vivían ni su nombre, el rostro les era familiar. Siempre caminaba por las calles del barrio El Guabo de Orquídeas. No es el primer cadáver que sacan de aquí del río por el trago que venden aquí en este sector. Hay muchos borrachitos aquí que da pena verles tirados aquí en la plaza, tirados por acá. En esta vez el ingrato licor se los llevó a la tumba a uno de sus más fieles amigos, el que siempre lo cargaba entre sus manos, cuidándolo hasta la última gota. Su única amiga La Soledad lo acompañó hasta la ambulancia de medicina legal ante la mirada de decenas de curiosos que le hacían calle de honor. Allá donde están los chicos, ahí hay un huequito, ahí se meten los borrachitos a tomar. Imagínense, se levantan mareados como están, que se caen al río. En esta vez no se ahogó en el licor, paradójicamente se ahogó en aguas del río Machángara. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. Fue identificada la ciudadana cuyo cuerpo fue encontrado incinerado en un lote baldío en el cantón Durán. Cámaras de videovigilancia habrían permitido identificar al autor del crimen. El sujeto ya se encuentra detenido. La joven fue identificada como Melanie María C.L., de 20 años. El autor de su muerte era su amigo Felipe Santiago O.P. Ambos serían consumidores de sustancias sujetas a fiscalización. El crimen estaría relacionado a esta adicción. Esto obedecería posiblemente a la necesidad del consumo de sustancias estupefacientes. El cuerpo de Melanie fue encontrado el miércoles durante la mañana, junto a un lote baldío del sector El Arbolito en el cantón Durán. Las investigaciones determinaron que la joven habría recibido cortes en su cuerpo y luego utilizaron combustible con la intención de no dejar huellas sobre su muerte. Nos acercamos a ver ahí y ahí era un muerto que estaba todo ahí quemado, embalado, la cara, todo. Empezaba a apestar y pensamos que era un perro muerto, pero cuando nos acercamos a ver ahí ya una persona, ya chuta, nos asustamos, ¿por qué aquí? Cámaras de videovigilancia de un domicilio cercano permitieron identificar al responsable del suceso. Utilizando un bisturí provocó heridas mortales que generaron la muerte de esta persona en el cuello y en el hombro. Fue grabado por un sistema de videovigilancia en el sector que permitió la identificación y obviamente el aporte de testigos que dan cuenta de quién era él, que facilitó la localización y detención. Una vez que se logró su localización, procedieron a detenerlo y actualmente se encuentra a órdenes de las autoridades. Informó José Morales. Un hombre de nacionalidad peruana fue encontrado sin vida en el baño de una habitación de un hotel ubicado en el centro de Guayaquil. Se presume que la víctima sufrió un golpe en la cabeza. Se preocuparon por un huésped de una de las habitaciones del segundo piso de ese hotel, ubicado en la esquina de las calles Cacique Álvarez y Huancavilca, en el centro de Guayaquil.
Verificaron el lugar que había solicitado y estaba el televisor encendido. Al siguiente día regresaron y vieron al hombre de 35 años, sin vida y en el baño. No da aviso ya que al parecer no había cancelado la habitación. Se percatan que del baño salían máculas de sangre y es donde finalmente se ha determinado que este ciudadano ha fallecido. Las pertenencias estaban dentro de una mochila, su vestimenta, cámaras. Al parecer el ciudadano era aficionado a la fotografía, tenía una cámara profesional. Era un cliente de nacionalidad peruana. La policía de criminalística revisó cada rincón del sitio, donde estuvo viviendo desde el pasado 18 de junio, y se confirmó que no tenía heridas de arma de fuego ni cortopunzantes. Tanto el registro como el ingreso de la persona al hotel es solo. Él te presenta un golpe en la parte de la cabeza, por lo que se está determinando posiblemente sufrió una caída. Empleados de negocio y también administrativo fueron testigos del movimiento policial en este sitio, como uniformados de la DINASET, que recabaron información sobre esto que se presume fue una muerte accidental. A través de los órganos competentes se va a notificar al consulado para que a su vez se haga llegar la información a los familiares. A la entrada de la habitación hay cámaras, vamos a recabar esos videos a fin de determinar a través de las investigaciones qué mismo fue lo que ocurrió. El cadáver fue retirado y trasladado al laboratorio de criminalística, a la espera que algún familiar llegue del vecino país del sur, para que puedan retirarlo y luego sepultarlo en su patria, informó Charlie Pisa. Un ciudadano de nacionalidad colombiana falleció tras ser impactado de manera violenta por un motociclista cuando transitaba por la Panamericana sector norte de Tulcán. Una de las causas del siniestro sería la falta de luminaria. Con más de 50 años, Benjamín Guerrero, de nacionalidad colombiana, radicado en Tulcán, se dedicaba a laborar en un patio de comidas. Caminaba por la E35, eran aproximadamente las 19 horas, cuando una motocicleta lo embistió de forma sorpresiva, lanzándolo por los aires y terminando con su vida de manera instantánea. El conductor del vehículo liviano se dio a la fuga. Al sitio llegó su patrón, quien manifestó que fue un buen trabajador y que vivía solo. El muchacho ha estado saliendo y se lo ha ido llevando una moto. Es mi trabajador. Ha llegado más o menos como entre las 7 de la noche. Esa hora, pues, como usted sabe, esto es bien oscuro, o sea, no se mira nada aquí. Hace 5 años había llegado desde Pasto, Nariño, en busca de trabajo. Demostró honradez, por lo que fue acogido por la familia. Se encargaba de atender el negocio. La obscuridad de la Panamericana habría sido una de las causas que provocó el accidente. Le hice hacer sacar los documentos para que trabaje legalmente y le hice sacar. Él pasa solo, él no tiene hijos, no tiene nada. Tiene unos 2 hermanos, creo que tiene allá en Colombia. Este sector es muy transitado por quienes caminan a diferentes sitios, tanto al centro de la ciudad como a los sectores poblados, manteniendo un peligro latente. Incluso ciudadanos venezolanos buscan la noche para caminar rumbo a sus destinos por este tramo. Como unas sombras, no se mira más. Toca venir muy despacio para poder. Al de menos los venezolanos van oscuro, o sea, no se los mira, no tienen identificación, no tienen nada. Entonces cualquiera puede y se los llevando. La policía realiza los peritajes correspondientes para determinar al responsable de este suceso. El cadáver fue trasladado a la morgue a la espera de que sus familiares lleguen y reclamen el cuerpo sin vida de Benjamín. Hacerles una inspección sobre la iluminación, que es una parte muy crucial. Obviamente por la oscuridad los peatones tienden a salirse del filo, en este caso de la calzada. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Una nueva pausa comercial en la emisión estelar del Comercio TV, y al regresar les contamos que se develó una placa en homenaje al joven estudiante Edison Cosíos, quien fue impactado por una bomba lacrimógena durante una protesta estudiantil. Ya regresamos en TVC. Seguimos en el Comercio TV. Autoridades de educación y defensa de los derechos humanos participaron de la develación de una placa en homenaje al joven estudiante Edison Cosíos, quien fue impactado por una bomba lacrimógena durante una protesta estudiantil. En septiembre del 2011, Edison Cosíos fue impactado por una bomba lacrimógena durante una manifestación de varios estudiantes del Colegio Mejía en contra de la implementación del bachillerato unificado. El joven tenía 17 años cuando, producto de la herida, se destruyó el 65% de su cerebro. Fueron 7 años de lucha por vivir. Sin embargo, en el mes de abril de este año, el joven murió. Las actuales autoridades calificaron al hecho como un símbolo de la lucha de los derechos estudiantiles. Precisamente este homenaje en nombre de la democracia.
en nombre del cambio de la educación, en nombre de la construcción de seres humanos, hombres y mujeres libres y comprometidos con el país. En homenaje a Edison Cosíos fue colocada una placa en el Colegio Mejía, al interior del aula del primero de bachillerato, nivel que cursaba el joven antes del fatídico hecho. Por una educación libre, por una educación que tenga la dignidad humana como un eje fundamental. Sus padres agradecieron el gesto y solicitaron el apoyo estatal para que la muerte de Cosíos no quede impune. Para que en el Estado haya cambios en la formación de los miembros de la Policía Nacional, que en el pensum de estudios se fortalezca aún más el respeto a la democracia y a los derechos humanos. En medio de aplausos y con la participación de varios estudiantes del Mejía, se develó la placa que recordará a Edison Cosíos, quien fue calificado por el ministro de Educación como un símbolo de la democracia, informó Sofía Vintimilla. Autoridades de educación analizan la eficacia del bachillerato unificado en el país, pues existiría la posibilidad de realizar modificaciones en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Las resoluciones se darían a conocer en las siguientes semanas. Se estima que más de 1.900.000 alumnos se inscribirán en el sistema de educación pública para el próximo año lectivo. De acuerdo a las autoridades, el mayor número de matrículas nuevas son para los cursos iniciales. De hecho, el tema fundamental es cómo atender a esa población. Por el momento es deficitaria en atención. Es un resultado histórico, pero que estamos acometiendo en medidas para eso. Por lo cual el gobierno nacional aspira a invertir un mayor número de recursos con el fin de cubrir la actual demanda. Nuestra administración está pensando en incrementar en algunas situaciones aulas. Además, el Ministerio de Educación trabaja en el fortalecimiento de las escuelas uni y pluridocentes ubicadas en el sector rural. Estimamos abrir efectivamente hasta el mes de agosto alrededor de 60 escuelas y desde el mes de septiembre viene un incremento, esperamos, masivo de reapertura o mejoramiento de las escuelas rurales. Junto a una evaluación de la eficacia del bachillerato unificado. El bachillerato general unificado tuvo enormes fallas, unos de concepto, pero otras de operación y de aplicación. Una de las fundamentales fue que las instituciones no estuvieron preparadas para ese masivo proceso que se desarrolló en ese entonces y el impacto a la larga fue negativo. De considerar la necesidad de realizar cambios en el pensum de estudio para el bachillerato, el ministro de Educación aseguró que la implementación sería a largo plazo. Y con seguridad tendremos un planteamiento ya para el segundo debate que tiene que llevarse en pocas semanas para la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Informó Sofía Vintimilla. Una nueva pausa comercial. Con esto nos despedimos, amigos, deseándoles un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.